El Altillo Rabioso presenta a la Navidad en la Unión Soviética. Siempre quise saber cómo mezclaban el ateísmo, el cristianismo, las fiestas que eran tan arriesgadas. Y gracias a una foto que me envió mi amigo hermano Nelson, ¿sí? de este basquetbolista y el Santa, empecé a investigar un poquito y lo particular de los adornos, del arbolito y cómo reflejaban la realidad del momento. Vamos a ver qué pasaba en Rusia antes de la revolución comunista del 17, sobre todo. Bien, estaban los zares, ¿sí? Los Romanov estuvieron como 300 años, Nicolás II, el último, que por supuesto estuvieron antes que Caput de la revolución. El personaje principal era Del Moroz, era el abuelo frío, ¿sí? Una barba más larga que Papá Noel, era muy similar, no iba en reno, sino con una troika de caballos, a veces iba a pie, iba dando regalos y tenía como una varita que congelaba a los malos y descongelaba a los buenos. Iba acompañado de su nieta, una bella nieta que se llamaba Nesgurovska, ¿sí? La doncella de la nieve. Mientras que Papá Noel era asistido por los gnomos, los duendes. Bien, y llegó la revolución comunista, que al principio no iba a ser gran cambio. En realidad los primeros 10 años, del 17 hasta el 28, 29, por más que había manifestaciones ateas anti-Navidad, se las siguió conservando. Es más, Lenin sí participó del par del 19-23 y eran pensadas como un evento para la infancia, además como de igualdad, porque antes se celebraban a los ricos y ahora se podían festejar todos. Es más, había 2 días para Navidad, 3 días de las Pascuas, todo esto eran días festivos y no laborables. Pero en 1924 muere Lenin y asume con el gran poder de los soviets supremo Stalin, que quiso eliminar la Navidad, cortar un abeto, hacer regalos, festejar, ¿sí? O el pobre abuelo frío y su nieta fueron desterrados, suprimidos. ¿Sí? En estos 10 añitos eran culpables de ocultar, tras de esas barbas, por ejemplo, a los fanáticos religiosos o al capitalismo y engañar a los pobres niños con sus regalos. Había manifestaciones, prohibiciones y, por ejemplo, las fábricas que los obreros faltaban menos, eran premiados y hasta se cambió el calendario, pero mucho no resultó. Hasta que en diciembre del 35 el diario, ¿sí? El Pravda, publicó que podía volver la Navidad, ¿sí? Que fue suprimida por algo extremista de los de izquierda y que era una razón para las reuniones y la diversión infantil. Entonces Stalin le dio nuevamente a la infancia soviética la Navidad, pero con algunos matices, ¿sí? Por ejemplo, rehabilitó el abeto, ¿sí? Pero se colocaba para fin de año, no para Navidad. Y la estrella Belén de 8 puntas, sí, fue sustituida por la estrella comunista, que era de 5. ¿Sí? Los niños tienen que interpretar zorros, ositos políticamente correctos. Y si tenías muy buenas notas, ¿sí? Como esta foto de 1936, te vestían de conejito e ibas a ver el abeto gigante en el Kremlin. Bien, hago un paréntesis, una aclaración, que esta despenalización de la fiesta navideña que fue transformada en soviética no significó que no se los siga persiguiendo, asesinando a los líderes religiosos de la Iglesia Ortodoxa, ni que, digamos, siga un plan para eliminar ya para 1937 a casi todo lo que sea religioso. Comienza a partir del 35 hasta toda la era soviética lo peculiar de los adornos navideños y cómo la Navidad iba introduciendo la realidad, ¿sí? Los logros soviéticos de la época. Por ejemplo, la llegada al Polo Norte, ¿sí? La llegada al Polo Norte, los vuelos transpolares, ¿sí? Aquí pongo estampillas, ¿por qué? Porque se puede decir me place y me gusta mucho cómo reflejan la realidad los sellos, ¿sí? Entonces los adornos eran los mismos pioneros, exploradores, como ositos polares. Durante la guerra contra el nazismo, la Segunda Guerra Mundial, las Navidades, ¿sí? Se siguieron festejando a pesar del hambre y la pobreza porque levantaba la moral de la población. Los adornos eran en forma de soldados, armas, aviones, se fabricaban en plantas de vehículos blindados.
¿sí? Y algunas ocasiones eran adornos caseros, como bombillas, frascos de medicamento o incluso cáscaras de huevo. Una era muy fructífera fue la de Nikita Khrushchev. ¿Sí? Por ejemplo, la reforma agraria, ¿sí? Del año 60 introdujo adornos como tubérculos, batatas y, por qué no, maíz, que después lo iban a sacar al pobre maíz. Luego la era espacial, una era increíble para los soviéticos. Sí, llegaron el Sputnik del 57, al lado oscuro de la luna, y por supuesto los adornos era el gran Yuri Gagarin, la perrita Laika y todo lo relacionado con el espacio. El cohete reemplazó a la estrella roja de la punta de la Luna. En los 70 se produjeron muchos adornos de plástico reemplazando los de papel y muchos dibujos animados soviéticos. Por ejemplo, acá lo tenemos al osito Umka, ahora el Cheburashka, y también estaba Winnie Pooh. Acá vemos, a Papá Noel ahí saludando en la pileta. Y en 1980, en los Juegos Olímpicos, apareció el osito Milla por todas partes. Ya en los 90 empezó la astrología, pero yo me voy a quedar con este osito y el ruso basquetbolista enterrándose en la cara a Papá Noel o al Santa. Nos vemos.